Historias y testimonios, hoy tenemos una historia y un testimonio fuerte, ¿no? El de Ana Paula, que en realidad también mucha gente la conoce como Marcela. Ella nos va a explicar ahora, en el transcurso de esta charla, cómo es esta dualidad que todavía de alguna manera existe y que sin duda que ha marcado su vida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me siento bien, estoy un poco choqueada porque bueno, hoy estuvo mi papá y mi mamá en Bragado y esta semana por primera vez me llevaron al médico, me acompañaron a la psicóloga y desayunamos en un lugar público juntos. Y no, la verdad es que es imposible no detenerse en esos detalles. Vamos a empezar por el principio, diciendo que te separaron de tu familia biológica desde el momento en que naciste. Fui arrebatada. Mi mamá estuvo prisionera, estuvo cautiva durante 2 meses en la casa de una partera que vendía niños, que vendía bebés. Era una niña prácticamente de tu mamá. Mamá tenía 13 años, cumplió 14, 9 días después de mi nacimiento. Pero estaba mi papá, y de hecho mi papá sigue estando y mis hermanos son de madre y padre, por más que era una puber. Yo hoy la miro y es, en esta semana que es la Semana de la Mujer, el Día de la Mujer, me es imposible separarla a ella de la grandeza y tener el pleno agradecimiento, no solamente por la vida, sino porque no se rindió. Bueno, nos separaron, a mí me vendieron y bueno, y mamá siguió adelante como podía con papá. A ellos no lograron separarlos. ¿Eran novios? Eran novios, eran chiquitos, pero eran novios. Eso hablábamos esta vez, que ella a la noche me alcanzan porque yo lloré toda la noche, nació un primero y el 2. Una de las hijas de la partera le dice: ¿querés que te lo traiga? Porque pensó que era un varón. Ella alcanza a darme el pecho y ahí cuando me quieren sacar, o sea, cuando ingresa la partera y me quiere sacar, por eso es muy difícil hablar en primera persona porque es tan terrorífico que pensar que ese bebé fui yo es terrible, pero bueno, ella dice que no me quiere dar y de ese momento ya el último recuerdo que tiene es que nos sacan a las dos juntas y a mí me entregan a quien sería mi abuela de crianza y a ella se la lleva su madre, o sea, mi abuela biológica. Qué crueldad, ¿no? Que una madre pueda hacer eso con su propia hija. Sí, yo la verdad es que pude ver a mi abuela, no tengo sentimientos malos. Yo digo que cuando termina la búsqueda de culpables, en mi caso, que o sea, yo llevo una vida de buscadora, termina la búsqueda de culpables, es donde comienzan los resultados. A mí ya en mi vida y en la de mamá y papá no nos cabe el tiempo para quedar pensando en lo que sucedió. Mi abuela está viva y yo lo que le deseo es que ya está. Yo no sé cuáles fueron sus razones, qué es lo que sucedía en ese año 1972. Sí entiendo que fue un delito. Terrible porque hoy, cuando yo hablo con mi psicóloga, con mi psiquiatra, lo que nos sucede a nosotros no ingresa en ningún diagnóstico. Yo estoy con licencia en este momento y puedo ingresar a una licencia psiquiátrica, se puede decir que estoy depresiva, cuando en realidad es un estrés postraumático. Y decíamos, ¿y cuándo comenzó este estrés postraumático? Y yo creo que fue desde el primer momento. ¿Cuándo te diste cuenta que tu familia adoptiva, si puedo llamarla de esta manera? Sí, es sustituta. Bueno. Porque en realidad eso es, perdóname, porque la familia adoptiva es la que va por la vía legal, es donde hay un seguimiento de la criatura, a ver si está bien, si se adapta, si hay algún tipo de abuso.
En cambio, el sustituido es robado. Es decir, no tiene el nombre, por eso yo soy Marcela Elías y nací un 3 de noviembre o sea, desde los papeles. Sí. Por eso digo que esa es la diferencia, ¿no? Está bien. ¿Cuándo te das cuenta que vos no eras originaria de esa familia? Si a mí me preguntás hoy, es siempre. Porque no tiene nada, o sea, no hay un porqué. Porque, a ver, hay familias que son sanguíneas y que no se llevan bien entre ellos. Pero es algo que se siente. A lo largo de todo este tiempo de búsqueda, creo que es un discurso unificado, que quienes no crecimos con nuestra familia biológica, lo sabemos desde siempre. Sí lo confirmo a los 25 años. Cuando de mentira a verdad se lo saco le digo a una tía de sustitución que, viste, Leo, que me dijeron al final que yo era adoptada, y me dice, por fin. Y bueno, y ahí en ese mismo día voy a ver a la partera, porque estaba en la ciudad de La Plata. O sea, cuando ocurrió ese suceso, ¿no? Pero también te sirvieron las redes sociales para poder encontrar a tu verdadera familia. Sí. Pasó mucho tiempo. Yo no los hubiese encontrado si no hubiese sido por la solidaridad, o sea, por el acto solidario de cada una de las personas que el día de mi cumpleaños empezaban a compartir. Desde lo legal no había forma de encontrarlos. Cuando porque crisis tengo una por semana, no, pero realmente hay momentos en donde la oscuridad me atrapa o nos atrapa, y pensaba que yo caminé por muchos pasillos oscuros de derechos humanos, y la verdad es que en el primer lugar que fui, me acuerdo que había 7 personas y estaban mirando un partido que era de Argentina y Uruguay, porque esas cosas no se olvidan. Y les dije que yo tenía identidad sustituida y no sabían qué era eso. Cuando les explico, me envían a otro lugar, o sea, que también era de derechos humanos. Me tomaron, o sea, declaración, que podemos decir, había alguien que escribía, pero no hay nada. Y con vos hablábamos de las cifras, y somos 3 millones. Digo somos porque yo hoy sigo siendo Marcela Elías, porque hay una ley que no está establecida. Si yo hoy, o sea, por medio del ADN me cambio de apellido, además del lío que es, porque bueno, que eso es lo de menos, porque bueno, yo soy profesora y la profesora es Marcela Elías, la mamá de mis hijas es Marcela Elías. También existe, es decir, todo lo que hice económicamente hasta este momento, o los bienes heredados, o todo eso es extraído. Es como si esos 48 años no existieran. Entonces creo que esa dicotomía entre víctima y victimario se conjugan mal, porque yo no sé si yo soy la víctima o soy la victimaria. O sea, porque siento que me siguen castigando. Bueno, pero ¿por qué victimaria? Porque en realidad, primero porque es muy difícil. O sea, cuando yo fui por primera vez a ver a un abogado, si quería llevar por una vía legal que no me garantizaba encontrar a mamá y a papá, tenían que hacer, o sea, al hacer la denuncia, iban presos mis padres. Mis sustitutos. Más allá de la relación que yo podía tener con ellos, son los únicos referentes de padre y madre que tengo. Es algo que no iba a ser. O sea, para mí a los padres no se los denuncian. ¿Cuántas situaciones conflictivas en tu interior? ¿Cuánto daño te hicieron? Pero por suerte pudiste un día conocer a tu familia biológica y saber que tenías hermanos y cómo eran y que se parecían a vos. Sí. ¿Cuánto hace de esto? El ADN
positivo, que lo hice con mi hermana, con Yanil, que es la más parecida que hablábamos con vos recién, somos las más mezcladas entre mamá y papá, fue el 19 de agosto del año pasado, del 2020, en plena pandemia. Y a mamá y a papá los vi por una videoconferencia, que ahí nos dimos cuenta que tenemos el corazón fuerte. El 19, ese mismo día, perdón, el 19 de agosto. Y pude abrazar a mamá por primera vez el 18 de septiembre. No podías llegar, Ariane. Yo no te puedo explicar ese día cuando estaba a cuadras de la casa de mis padres. ¿Dónde viven ahora tus padres? Ellos vivieron siempre en Citibel y que de hecho la casa de mis papás estaba a 20 cuadras del lugar en donde me llevaban a mí, que era, bueno, de mi tía sustituta. Nos hemos cruzado, sabemos que nos cruzamos, pero ellos buscaban un varón. Aunque fuese idéntica, sobre todo de chiquita a mi hermana Vanessa, no nos íbamos a encontrar. Yo sé que hay respuestas que no, o sea, no las voy a encontrar. Vos recién dijiste suerte. Y es triste, porque yo creo que sí, que tuve suerte. Que me gustaría que se llene de Ana Paulas. Que haya muchas Ana Paulas. Que puedan contar esta historia. Porque cuando abracé a mi mamá, yo sé que nadie merece no haber recibido ese abrazo. Yo ya estoy vestida de ella. Tengo puesto el jean que me regaló, que es de ella, no es que me lo compró. Esto es de ella. Y sé que que la traigo, que esta seguridad que tengo hoy, por más que no me sienta bien, y yo a veces siento que voy a enloquecer. Mi mamá y mi papá están conmigo y esta historia no la elegimos. Y es necesario que se revierta, es necesario que se difunda, que no se naturalice. Era normal en esa época, porque esa época se traslada hasta ahora también, ¿no? Es decir, era normal. Sí, que se compraran un bebé. Sí. Las familias que no podían tenerlo. No, que no podían tenerlo y que, bueno, que además se compraba desde catálogo, ¿no? Porque, a ver, si yo me pongo a comparar ahora, no porque ya mi subjetividad está alterada, pero a la familia de mi madre sustituta podría ser hija. Buscaban a alguien blanco, que no tuviera tez morena. Por eso digo niños de catálogo, ¿no? O sea, una de mis tías sustitutas dijeron que la habían conocido a mamá, que la habían visto y que decían que era muy bonita, que era ñatita. Y ahora cada vez yo que la miro y digo, ella es mucho más ñata, o sea, tenemos la nariz parecida, pero la mía es una mezcla entre mamá y papá. Y es muy ñatita. Así que bueno, o sea, que la vieron. ¿Cómo fue el encuentro? Vos contaste que, bueno, casi que no podía llegar, ¿no? No. ¿Cómo fue a partir de ese momento el reencuentro, el vínculo? Yo llegué a casa. Nunca pertenecí a otro lugar. Y el vínculo lo vamos creando todos los días. Yo me levanto y sé que papá se levanta primero. Y le mando un buen día, pa, y una foto del mate, y él me manda una foto del mate y me dice, buen día, hija, ¿cómo estás? Mi amor. Nos vamos haciendo como podemos, porque antes también te había contado que no tenemos a dónde recurrir. Yo doy gracias de poder solventarme un psicólogo, un psiquiatra, pero no, vamos aferrados al amor. Con mis hermanos lo mismo. Si yo no tuve hermanos en 48 años. Y el vínculo... ¿Y ahora cuántos tenés? Y ahora tengo 4. ¿Se te amplió la familia? Se me amplió la familia, pero vos imaginate lo que es para ellos también. Mi hermano que había sido el mayor, y
que si bien sabía de mi existencia, es totalmente diferente el saber a encontrarte. Todo esto que vos estás contando, que bueno, es solo un fragmento, Sí, ¿no? sí, totalmente. Tiene que de alguna manera servir como mensaje para que se vean, ¿no?, las consecuencias de acciones Sí. como la que dio inicio a esta historia tan difícil, y también para saber que hay que hacer algo más desde el Estado para que todas esas personas, esos 3 millones de personas que están buscando, puedan encontrar sus raíces. Sí, yo hice una promesa que decía que si la encontraba a mamá, que realmente era imposible, porque era un imposible, por eso hablamos de milagro, porque lo único que teníamos era el nombre de la partera. Dije que iba a hacer todo lo que estuviese a mi alcance para promover la apertura de un banco de ADN, que esté separado del banco de ADN de las abuelas de Plaza de Mayo, porque yo lo primero que hice fue contactarme con ellas, pero no nací en el periodo, o sea, del 76 al 82, o sea que no podía ser nieta. Entonces está bien esa búsqueda, es un delito de lesa humanidad, es horroroso, es decir, no le quita importancia, pero sí es necesario ampliar o crear uno. O sea, ellas están totalmente cerradas en no ampliarlo, porque se les mezcla la sangre, porque no tengo ni idea de cómo funciona el banco, pero mi ADN está en Estados Unidos. De acá, la gente que tiene una tarjeta que es internacional compra, y también ahora están trayendo, ¿no?, pero compra el ADN y lo manda a Estados Unidos. Al árbol familiar se llama en inglés, Family Tree, no quiero pronuncio mal, pero mandamos todos a Estados Unidos, pero lo necesitamos acá, porque es terrible. Yo tengo un montón de primos terceros, cuartos en eso, es decir, no sirve. O sea, es necesario que haya un lugar en donde uno vaya y deje su muestra, que sirve para un montón de cosas más, además. Está. Eso es entonces el mensaje que en el Día de la Mujer vamos a dejar, más allá de la historia, que es conmovedora, también que tiene que servir para ayudar a los demás. Totalmente. Y en el Día de la Mujer, por supuesto, en el Día de la Semana de la Mujer, el honor a mi mamá, que representa también a muchas mamás que tienen hasta vergüenza, por eso digo lo de victimario, ¿no? De buscar, porque la sociedad también dice, a mí me han preguntado por qué buscaba, si me habían abandonado, y eso no se sabe. Mi mamá es la mujer más hermosa y más grande, es mi ejemplo, para transformarme en una mejor persona, y me eligió un papá que es mejor de lo que me hubiese imaginado, de cualquier novela que leí. O sea que yo la honro y los honro. Y a vos te agradezco por poder dejar este mensaje, que se expandan, que haya muchas Ana Paulas y muchos abrazos, porque esto duele mucho. Ana Paula es el nombre que te habían elegido tus padres. Ellos, sí. Si eras mujer. Si era mujer, era Ana. Sí, Ana Paula. Y ahora sos. Y ahora soy. O sea, dentro mío soy Ana Paula, más allá de los papeles. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, ojalá que sumemos un grano de arena o una montaña o lo que sea para que se pueda concretar esto. Sí, ojalá. Muchísimas gracias.